ANCOM Podcast, Ciencias de la Comunicación, UBA. ¿Sabían que en Buenos Aires tenemos un museo que cuenta nuestra historia a través de la indumentaria? Nos acercamos al Museo de la Historia del Traje para conocer qué nos revelan estas piezas sobre las costumbres del siglo XIX y la actualidad. Su directora, Victoria Salías, nos cuenta cómo surgió el museo, las actividades que ofrecen y los aportes socioculturales que lograron realizar en sus investigaciones. El Museo de la Historia del Traje surge en el año 1972, después de una muestra que se hace en el Museo Histórico Nacional, que se llamaba Historia del Traje en el Río de la Plata, 1810-1910, que es muy exitosa, y entonces el doctor Julio Gancedo, que era el secretario de Cultura de ese momento, decide abrir una delegación del Museo Histórico Nacional que fuera dedicado a la historia del traje. Por eso el museo se llama así, Museo de la Historia del Traje. Entonces así se constituye el museo, digamos, primero como una delegación del Histórico Nacional y después en el año 1986 el Museo del Traje adquiere independencia y bueno, como institucionalidad en sí mismo. Vestirnos es una de nuestras necesidades básicas, pero no es nada azaroso. Siempre estuvo relacionado a las normativas. El historiador Sergio Wisniewski habló en el programa La Liga de las Ciencias sobre el rol de la moda en la sociedad contemporánea. Cómo se califica o se juzga a alguien, a un sector social, por la ropa, es impresionante. En la Revolución Francesa le decían los sans-culottes, es decir, los que no tenían calzones, a los sectores populares. En la Argentina estaban los descamisados, por la forma de las mil formas que se los podría haber categorizado, los categorizan porque no tenían camisa. El mismo San Martín cuando dice, no tenemos nada, y si no tenemos nada, lucharemos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Es un ejemplo incluso que se podría multiplicar por muchos más, de cómo la ropa en realidad está diciendo, yo pertenezco, me estás viendo cómo me he visto, te estoy diciendo a qué clase pertenezco, a qué estilo quiero pertenecer y qué aspiraciones tengo. Es un lenguaje que parece casual y está súper articulado. Y es también motivo de diferenciaciones políticas, ¿no? Los boina blanca eran los radicales. Es impresionante cuán poco inocente es un tema que parece un tema liviano. La historia de la indumentaria empieza a tenerse en cuenta como elemento para poder datar las obras de arte. Va un poco en paralelo y de la mano, ¿sí? De hecho, cuando uno estudia la historia del traje también, lo que hace es buscar los documentos visuales que hay de los distintos periodos que son efectivamente obras de arte. Esa es la historia, ¿no? Digamos, de cómo va surgiendo la idea de la indumentaria y de la evolución de la indumentaria. Y como documento, en realidad, siempre nos cuenta diferentes cuestiones que tienen que ver con el manejo social y cultural, con cuestiones políticas, muchas veces, cuestiones de rango, jerarquías, lugares en la sociedad, situaciones civiles. Por ejemplo, no sé, si una persona es soltera, es casada, está en edad de casarse o no. Si una persona ocupa un puesto de relevancia, por ejemplo, entonces tiene un uniforme y va a tener algún tipo de charretera o de señal, gorro, sombrero, dependiendo de la cultura. Todas esas cosas uno las puede ver y leer a través de la historia de la indumentaria. Obviamente, tiene que saber un poco, bueno, cuáles son las codificaciones de cada una de esas sociedades, ¿no? Se hacen como lecturas baseadas de contenido y de significado, o de simbolismos. Hay mucho simbolismo también en la indumentaria, en los textiles, los estampados o bordados. Y bueno, digamos, si uno no sabe tanto de esa cultura, entonces le parece que es algo lindo, pero no termina de entender la profundidad del significado que esa pieza tiene dentro de su cultura y de su sociedad. El museo expone piezas originales y ofrece actividades que enseñan el arte del diseño. Y en este momento la muestra que está en sala se llama Teleteca. Es una muestra concebida a partir de una curadora externa que se llama Constanza Martínez, que es licenciada en Historia del Arte. Ella propuso para un programa en el año 2021 que tenía el Ministerio de Cultura, que se llamó Activar Patrimonio, que eran becas para activar los patrimonios de los museos. Ella propuso relevar 25 piezas del patrimonio textil del museo,
trabajar a partir de ellas haciendo una ficha de información muy detallada. A partir entonces de esas piezas se sacaron los patrones, el motivo textil principal, para poder hacer con eso un chablón. Es una matriz que se usa para estampar en la técnica de serigrafía. Esos chablones se pueden volver a utilizar, combinar entre sí, trabajar a partir de otras técnicas de bordados, de pintura, bueno, como pensar en distintas intervenciones a esos patrones. Es como una manera de mantenerlos vivos y hacer que sigan circulando en la sociedad. Y después Constanza seleccionó 25 artistas y diseñadores contemporáneos para que hicieran reinterpretaciones de esas piezas patrimoniales. El museo, desde que yo asumí en el año 2017, empezó a trabajar con la idea de tener solamente muestras temporarias porque es un espacio muy pequeño y entonces desarrollar muestras se hacía muy complejo. Entonces decidimos con el equipo, también para poder rotar la colección, es una colección de 10.000 piezas, hacer muestras temporarias. El tema de la rotación de las temáticas tiene que ver con eso, ¿no? Con poder conservar mejor los textiles también, que son muy frágiles y no pueden estar expuestos demasiado tiempo. Hicimos un trabajo importante también de mapeo de los públicos para entender un poco qué público estaba viniendo y qué público queríamos que viniera, que no estaba viniendo en ese momento, y diseñamos una serie de actividades, algunas un poco en función de los públicos, en algún otro caso todo lo que tiene que ver con el ciclo de saberes compartidos, que es un ciclo que se desarrolla los días domingos, que tiene que ver con técnicas textiles que algún experto comparte cada domingo. Básicamente trata de enseñar a hacer algún trabajo, técnica textil, que la gente pueda aplicarlo. Obviamente siempre son trabajos o técnicas relativamente sencillas de transmitir. Después tenemos otros ciclos, por ejemplo el té con historias, que tiene que ver con entrevistas a distintas personas que pueden contar o relatar una investigación que tiene que ver con algún tema de la historia de la indumentaria y de los textiles. Después tenemos otro ciclo que se llama Historias Textiles, que cuenta justamente cómo y de qué manera surgen distintas técnicas textiles en distintos lugares del mundo. Las actividades de visitas guiadas son muchas y variadas. Tenemos, todo lo que tiene que ver con las visitas escolares, donde ahí uno de los temas más fuertes es todo el tema de la indumentaria de la época de la Revolución de Mayo. Después tenemos visitas también de distinto tipo de grupos, por ejemplo de la tercera edad, donde se hacen actividades particulares pensadas para ellos. Tenemos visitas de distintos grupos con algún tema de discapacidad. Tenemos distintas actividades, por ejemplo, que están ya un poco más hechas a medida, de grupos que vienen de alguna universidad vinculada a la indumentaria. Tal vez si es una materia de diseño, piden determinado tipo de prendas, o si es una materia de historia, determinados periodos. Vamos armando eso en forma bastante customizada para quien lo pide. Después tenemos distinto tipo de actividades, talleres, con ciclos de charlas, conferencias que están directamente vinculadas a las exposiciones. Por ejemplo, ahora con Teleteca hicimos una infinidad de talleres de estampado y serigrafía. 2 de los artistas que exponen en la muestra también vinieron a hacer talleres para contar un poco sus técnicas, su forma de trabajo, de desarrollo de las piezas que presentan en la exposición. Vamos trabajando con actividades que puedan ampliar lo que se expone. Es un desfile de indumentaria de artistas contemporáneos. Convocamos a artistas a que expongan, en general son artistas, el trabajo tiene que ver con la moda, con la indumentaria o con los textiles, y hacen un desfile. Entonces tienen que hacer por lo menos un conjunto de indumentaria. El último desfile fue la verdad que muy grande, muy importante, desfilaron 40 modelos y lo que hacemos para eso es cortar la calle y hacer el desfile en la calle. El museo es una institución al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Preservar el patrimonio es muy importante porque es la historia y la cultura de un país. Nosotros coleccionamos indumentaria de textiles, accesorios, objetos de uso personal, cuestiones que tienen que ver con esta faceta de la cultura. Siempre hay como un nivel de comunicación, que es más individual o más social. Es una colección que además debería seguir creciendo todos los años. La verdad es que ahora estamos un poco dificultados de seguir coleccionando porque tenemos poco espacio, pero sería importante para nosotros poder seguir coleccionando indumentaria todos los años, porque de alguna manera
Cuando alguien venga a ver esta colección en 20 años, va a ver la indumentaria de este periodo y va a decir, mirá, en los 2020 se usaba tal cosa, o en la pandemia pasó esto. Es memoria, es cultura, y cuando uno aprende historia, de alguna manera se vincula con ese patrimonio, ¿no? Entonces es como un modo de generar y mantener la identidad. Tan importante como conservar la colección es comunicarla y socializarla de distintas maneras, a través de todas estas muestras, poder abrirlo a investigadores todo el tiempo, a diseñadores que vengan a ver las prendas para aprender cuestiones de confección, que la colección sea una colección que esté viva y disponible, porque es la manera de que tenga sentido. El museo está alojado en una antigua casona construida en el año 1907 y conserva su ornamentación original, los pisos de mosaico y los cielos rasos. Las rejas de hierro forjado son originales. El Museo Nacional de la Historia del Traje cuenta con más de 9.000 piezas y la mayor parte de ellas forman parte del patrimonio nacional. Se ha generado como mucha comunidad alrededor del museo, gente que viene a las mismas actividades, entonces tal vez incluso se agrupan, todo lo que es digital, siempre hay como muy lindos comentarios también. Obviamente la gente más vinculada a la indumentaria, que ya viene y ya nos conoce, que nos trae ideas o proyectos. Nosotros estamos en general siempre muy abiertos a los proyectos, porque nos parece que es muy importante, ¿no? Que no seamos solamente nosotras, sino también poder aceptar proyectos. Por eso es muy habitual que trabajemos con curadores externos que nos traen como una idea, una mirada, que tienen una expertise sobre algún tema y entonces nos sirve a nosotros poder desarrollarlo. A nivel de las exposiciones, a nosotros nos gusta mucho poder ir cambiando de tipo de temática, ¿no? Si tal vez tenemos en un momento dado una temática que es más, vinculada a lo étnico o a los textiles de la tierra argentinos, después la siguiente es un diseñador vinculado a la alta costura y después pasa por una muestra que tiene que ver con otra cultura. Vamos tratando también de que eso se mueva bastante. Nos parece también que es un poco la manera de que la gente vuelva, ¿no? Y venga más de una vez al año al museo. Pueden visitar el museo en la calle Chile 832 de miércoles a viernes de 13 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 19 horas. Esto fue ANCOM Podcast, Ciencias de la Comunicación, UBA.